Bienvenidos a Naturaleza Time, la hora naturaleza. Mi nombre es Zoila Segura y hoy vamos a hablar acerca de la importancia del estudio de la ecología. Para hablar de la importancia del estudio de la ecología, primero tenemos que definir qué es ecología. Ecología es una ciencia biológica que se encarga de estudiar a la naturaleza, la influencia del ambiente sobre los seres vivos y viceversa. Es una ciencia biológica que se deriva de la palabra oikos y logos, que es el estudio o tratado de la tierra. Como decía nuestro antiguo ministro del Ambiente, Antonio Ebrard, el estudio de la Casa Grande. La ecología ha nacido desde el inicio de la Tierra, ya que los seres humanos trataban de estudiar tanto a los animales como a las plantas para poder vivir y consumir alimentos. Ellos estudiaban las estaciones, las épocas de lluvia, de seca, de sequía, para poder ver cuándo se desarrollaban tanto plantas como animales y sus hábitos. Para hablar de la importancia del estudio de la ecología, tenemos que hablar de la serie de problemas ambientales que existen hoy día, como la contaminación del agua, del aire, del suelo, las pérdidas de los nevados, etc. Los residuos, contaminamos el agua, el aire con metales pesados, etc. Tenemos el caso de contaminación con mercurio en los ríos del Amazonas. Es también la naturaleza el ejemplo de cómo se manejan los residuos. El reuso, ¿no?, de los residuos es justamente un ejemplo de la naturaleza para que el hombre pueda convivir agradablemente con el ambiente. Otro dato de la importancia del estudio de la ecología es que ayudará a producir conciencia ambiental. Y esta conciencia ambiental ayudará a producir mejores acciones, menos impactos ambientales. Desde hace un buen tiempo ya la educación ambiental entró en los colegios desde la etapa inicial y está en todas las instituciones particulares y del Estado. Y justamente estos profesionales van a poder desarrollar y opinar y ayudar a disminuir en todo lo que son los proyectos, ya que todo proyecto tiene un componente ambiental. Otro punto importante de la importancia del estudio de la ecología es que la naturaleza es un sistema. Estudiar a la naturaleza como un sistema. Imagínense una puerta sin manija. Quiere decir que esta manija, sin esa manija no vamos a poder abrir la puerta. Es lo mismo sucede con la naturaleza. Si nos falta el agua, no va a haber vida, ¿no es cierto? Si nos faltan las plantas, no va a haber una parte de nuestros alimentos. Si nos faltan los animales, tampoco va a haber una parte de los alimentos. Claro, nosotros también estamos en el cuidado de los animales, producción sostenible, etc. Sí, pero existe una cadena trófica. Sin la cadena trófica no existe la vida. Imagínense si falta un componente de la cadena trófica. Este componente de la cadena trófica tiene una función importante dentro de la naturaleza. Entonces, imagínense una computadora sin un mouse, una computadora sin un disco duro. No funcionaría, es lo mismo. La naturaleza es un sistema y por lo tanto tenemos que cuidar cada uno de los elementos de la naturaleza para que éste funcione bien. Y nosotros también somos parte de ese sistema de la naturaleza. El estudio de la ecología es que el punto importante del estudio de la ecología es que tenemos una gran herencia en los recursos naturales. Tanto recursos naturales de flora, de fauna, ¿no es cierto? Y que debido a que somos un país megadiverso y que estamos cerca a la línea ecuatorial y que tenemos diversos pisos altitudinales. Y por último, el punto de la importancia del estudio de la ecología relacionada a la normativa ambiental. En la Constitución Política y en la Ley General del Ambiente tenemos lo que se menciona acerca de la importancia del estudio de la ecología. El capítulo 1 de la Constitución Política sobre los derechos fundamentales de la persona, el artículo 1 menciona el derecho a la dignidad de la persona. La dignidad es el respeto por sí mismo.
La dignidad es el respeto por sí mismo, a su valoración como ser humano, a su salud. Y cuidar esta herencia de la tierra, tener un ambiente saludable, es tener una buena salud. En el artículo 2, el derecho a la vida, que es la más alta expresión del cuidado de los elementos de la naturaleza. El hombre como parte del ambiente y elemento de la naturaleza. En el artículo 7 tenemos el derecho a la protección de la salud. Ese es el derecho de vivir en un ambiente saludable. Si el ambiente es saludable, el agua, el aire, el suelo, entonces nosotros vamos a vivir en un ambiente saludable y también seremos saludables. Y en el artículo 7A, derecho al acceso al agua potable, que es un recurso esencial para la vida. Entonces, el derecho a la salud también es el derecho al agua, a un agua saludable, que está relacionada con la atmósfera. Entremos ahora a ver la Ley General del Ambiente, Ley 28611. En su artículo 1 menciona que toda persona tiene el derecho irrenunciable para vivir en un ambiente saludable. Justamente lo que mencionábamos anteriormente en la Constitución Política está hablando justamente de la salud ambiental, vivir en un ambiente saludable. Y esto también el Estado tiene la obligación de ayudar a cumplir este ambiente saludable, y nosotros tenemos la obligación de participar en ello. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la importancia del estudio de la ecología. Muchas gracias.